La Esponja Amarilla sin duda ha sido todo un referente a la animación de distintas generaciones, y aunque lamentablemente para muchos que crecimos viendo esta serie, podemos ver con claridad cómo es que no se supo envejecer de la mejor manera, pues con episodios bastante aniñados y con un humor que peca de lo tonto y mal formulado, es lo que lamentablemente nos topamos la mayoría al querer volver a ver Bob Esponja. Sus episodios nuevos solo algunos destacan y pueden llegar a ser considerados buenos, pero en su antigüedad con los primeros episodios y las primeras temporadas, podíamos toparnos con unos episodios que si bien eran buenos, también podían llegar a ser muy confusos y te dejaban una vibra de no saber qué rayos era lo que habíamos visto, pero que al mismo momento estos eran buenos, entretenidos y divertidos, aunque todos estos factores no le quitaran lo surreal que podrían llegar a ser, y sinceramente con esto último era con lo que más nos quedábamos. Es por eso que optamos por hacer un listado donde trataremos de ver aquellos episodios más raros de Bob Esponja, o al menos esos que te dejaban una vibra algo extraña al verlos. Sin más relleno que meter, empecemos. El abismo. Los primeros episodios de la serie se podría decir que son catalogados como experimentales, pues su premisa resultaban algo extraña y rara para ser una serie dirigida para niños, con ambientación y situaciones algo más maduras, como el hecho de perder un autobús para regresar a tu hogar. En este capítulo pudimos toparnos demasiadas cosas extrañas, pues empezamos partiendo desde los diseños más primitivos que los personajes tenían en él, debido a que, como dijimos, es un episodio de la primera temporada, en el cual la producción no era como lo es actualmente. Para los que no sepan de qué va este capítulo, podemos hacer una pequeña reseña, donde Patricio y Bob viajan a Mundo Guante para disfrutar de las atracciones, y al regresar de dicho lugar, estos bajan del autobús en una zona llamada Fondo Roca, el cual es una alusión a un abismo marino. Este lugar es lo contrario a Fondo de Bikini, con colores y peces alternos, dejándolos ver con un aspecto un poco más realista, asemejándose a monstruos. En el episodio, la premisa principal trata sobre Bob tratando de salir de ese lugar, probando distintos métodos, donde el chiste principal es ver cómo todos los autobuses con destino a su hogar se iban sin siquiera poder recogerlo, dejando ver que hasta Patricio fue capaz de tomar uno. ¿A poco no te acuerdas de esa escena de Bob intentando tomar su snack de la máquina expendedora y el autobús acelerando cada vez que este lo tocaba? Pero realmente lo más extraño de este capítulo va desde el diseño y ambientación, cosa que veremos repetida en varios episodios, con colores oscuros y peces extraños. Podríamos decir que los productores de este capítulo se arriesgaron mucho al hacerlo, apostando de ser tachada una caricatura con vibras extrañas, pero sinceramente esta es una de las magias que Bob Esponja tiene. Ya para terminar, podemos hacer mención de un pez que se la pasó siguiendo a Bob durante todo el capítulo, del cual el protagonista huía por miedo, pero al final este fue quien le ayuda a salir con uno de los lobos de un mundo guante, terminando con un chiste donde Patricio se dirige a buscarlo. Hoy presentamos Turno de Ultratumba. Aunque no lo crea, la serie también tuvo muchos episodios algo oscuros, y no en el sentido de tocar temas controversiales, sino en que podían llegar a causar miedo a los niños pequeños que veíamos la caricatura, y Turno de Noche es uno de esos capítulos donde se nos dejó ver con mayor claridad cómo es que Bob Esponja en un inicio tenía episodios que eran más para experimentar con la fórmula de serie aniñada, queriendo dar una marca que todo público puede o podía disfrutar la serie, al menos esto en los inicios. La premisa del episodio es simple: Calamardo y Bob se encuentran en el crustáceo cascarudo trabajando, cuando a la hora de la salida siguen llegando clientes, pero la avaricia de Don Cangrejo hace que estos tengan que trabajar 24 horas, haciendo de esta forma el turno nocturno, en el cual se encuentran divirtiéndose, o al menos Bob, hasta que Calamardo, harto de su buen humor, decide espantarlo con un ser que se aparecía a esas altas horas de la noche por la zona, como una de esas historias que salen a la luz cuando está charlando con un familiar. Desde este punto el episodio torna algo más tétrico, con una ambientación y juegos de colores mucho más oscuros, esto precisamente para poder darnos un poco de lo que Bob sentía al estar en ese lugar. La escena más icónica de este capítulo sin duda tiene que ser cuando la esponja amarilla tiene que ir a tirar basura, dicho fragmento utilizado para crear variados memes, pero igual los fragmentos de este capítulo que deja marcado es sin duda las incesantes llamadas al crustáceo, cuando el personaje que inventó Calamardo baja del autobús para pedir una cangreburger, o cuando aparece ese vampiro pelón chupas que apagaba las luces. Sencillamente el capítulo está catalogado como uno de los episodios más oscuros y terroríficos de la serie. Hoy presentamos La Astilla. La Astilla. Un episodio de la temporada 6 es el protagonista ahora de este listado, pues dicho episodio no tiene nada que ver con ser oscuro o terrorífico, pero sí tiene su peculiaridad ser mórbido y asqueroso para muchas personas, con escenas e imágenes que realmente podrían revolver el estómago a personas que se asquean con facilidad. La premisa de este es sencilla: nuevamente se encuentran trabajando Calamardo y Bob en el crustáceo cascarudo, pero el buen humor de Bob hace que este se emocione de más y comience a realizar trucos con la espátula, la cual se clava en el techo. En el momento que sube por ella, cuando cae, accidentalmente
accidentalmente se encaja una astilla en el suelo en el dedo pulgar. Dicha astilla, la cual no quería que Don Cangrejo se diera cuenta, pues lo mandaría a su casa para que pudiera curar la herida y tener el día libre. Pero las ganas de trabajar de la esponja eran mucho mayores, así que comienza a hacer de todo para poder ocultar dicho accidente a su jefe, pero con cada acción que hacía empeoraba la herida, la cual cada vez se veía y se representaba con escenas e imágenes mucho más desagradables. El colmo con el episodio es cuando este llama a Patricio para que le ayude a sanar y quitar la astilla, el cual en uno de sus tratamientos es llenar la herida de basura, dejando una infección completamente en su pulgar. Dicho pulgar, que por más que trató de ocultarlo de su jefe, no pudo y termina por ser descubierto, pero no sin antes el capítulo dejándonos en unas cuantas escenas donde se podía ver la herida con mayor claridad, y de cierta forma fue muy asqueroso. Para este punto Don Cangrejo le quita la astilla, pero la hinchazón de su dedo hace que explote en una ráfaga de confeti, y esto hubiera sido todo, pero no. Al terminar de salir el confeti, el capítulo nos deja una de las escenas más asquerosas del episodio. Se nos deja ver con mayor claridad cómo es que la pus sale completamente disparada hacia el cangrejo, el cual logró cubrirse con un paraguas, pero aún así este capítulo estuvo completamente rodeado de escenas y situaciones asquerosas, las cuales muchas personas no pudieron ver mientras comían o simplemente no pudieron ver el episodio completo por esto mismo. Un buen vecino. Este es el 13º episodio de la primera temporada de Bob Esponja, el cual posiblemente se nos trataría de dejar de ver la importancia de varios personajes en la serie, como la de Gary y el odio que Calamardo puede llegar a tener por sus vecinos, ya que la premisa inicial va que de Bob y la estrella deciden irse por 3 días a una convención de pesca de medusas, pero Bob no podía llevar a su mascota Caracol, ni mucho menos la podía dejar sola, así que mejor opta por dejarlo encargado a su buen vecino Calamardo, el cual acepta con tal de deshacerse de sus molestos vecinos por 3 días. Lo malo empieza cuando Bob regresa y se encuentra con su mascota en un estado demasiado deplorable. Es justo aquí cuando se nos deja ver cómo es que Calamardo pasó 3 días bronceándose y no cuidando el caracol. Entonces Bob decide marcar a un veterinario, el cual le dice que la solución es inyectar plasma de caracol para que este se recupere. Lo malo y raro comienza cuando Bob llama nuevamente a su vecino Calamar para que le inyecte la sustancia, ya que este no puede, y tras varios intentos este falla la inyección y se clava directo a la nariz de Bob, el cual nos deja una de las escenas más turbias de todo Bob Esponja. La esponja comienza a contorsionarse y a hacer sonidos de dolor para transformarse en un caracol. Esto desemboca en muchas más situaciones donde Patricio también termina convirtiéndose en caracol, y también nos deja una de las escenas de la Lost Media más buscada, pues se decía que en este capítulo cuando Calamardo accidentalmente se inyecta el plasma, tendría una escena tan asquerosa en la que se convierte en caracol, la cual fue completamente eliminada del episodio por lo gráfico que era, pero esto fue una Lost Media falsa, ya que se comprobó que dicha secuencia no existió, pero hizo creer a muchos por el simple hecho de que la transformación de Bob fue muy extraña como tal. Poco más es lo surreal de este episodio, pero como lo venimos haciendo, nos gustaría mencionar la escena más icónica del episodio, la cual sin duda es donde todos ahora convertidos en caracol comienzan a cantar en una valla para después tirarle un zapato a Calamardo Caracol. SB-129. Después del episodio del buen vecino, las cosas no se calmaron, sino que en realidad se convirtieron en algo mucho más extraño, pues este capítulo, que es el 14º de la primera temporada, tiene una de las premisas más extrañas que podemos ver a lo largo de la historia de Bob Esponja. De hecho, este es catalogado como uno de los más raros pero entretenidos de toda la caricatura, pues la premisa principal ahora no sería como Bob Esponja, sino que el principal protagonista se lo queda a Calamardo, pues harto de no poder tener sus prácticas con el clarinete sin ser interrumpido por el ruido de los vecinos, se pone a la tarea de encontrar un lugar en el cual no se encuentren estos y pueda practicar sin ruido, donde irónicamente Bob le da la idea indirectamente de dirigirse al crustáceo cascarudo, ya que los domingos este se encuentra cerrado. Llegando a este lugar se da cuenta de que sus vecinos lograron seguirlo y mejor opta por esconderse en el congelador de carne del restaurante, dicho lugar donde la puerta se congela y no puede abrirla. Con esto congelado al calamar para ser descongelado 2000 años en el futuro por uno de los 486 clones de Bob, en un mundo por cierto que está completamente cromado. Para este punto la premisa queda una ambientación extraña, pues el diseño del futuro nos deja una sensación de esos espacios iluminales o backrooms que son tan sonados en la actualidad. Después de esto y la extraña sensación que el lugar deja, Calamardo opta por pedir ayuda a Bob para regresar a su época, y este clon de su amigo le da una, la cual es del tamaño de un ascensor, contando con una función similar, pero el Calamar opta por viajar a una época mucho más antigua, pues no espera con toparse con algo parecido a sus vecinos, pero se lleva toda una decepción al tener contacto e interacción con los antepasados de sus vecinos, pues este al querer tocar su clarinete de forma tranquila
tranquila se ve envuelto en varios problemas que lo orillan a huir en la máquina del tiempo, y con la desesperación de salir del lugar termina rompiendo la palanca encargada de controlar las épocas en las que puede viajar dicha máquina, llegando a un espacio realmente extraño donde parece ser el principio de la creación, o tal vez el final de esta. Eso no se nos explica en lo absoluto, pero como mencionamos, todos estos escenarios dejaban una extraña sensación de incomodidad y posiblemente malas vibras para algunas personas. Es así como pudimos toparnos unas especies de backrooms en Bob Esponja, pues este episodio da las mismas vibras desde inicio a fin. Como bonus, nos gustaría hacer mención de todas aquellas escenas raras que pudimos toparnos en los episodios mencionados de la serie. Como ya lo pudimos ver en este listado, pueden ser los enfoques a las escenas del dedo infectado de Bob Esponja en el episodio de la astilla, todos aquellos diseños de los peces en el episodio del abismo, pues realmente este también dejó por completo desconcertado a muchos. Aquellas escenas oscuras vistas en el turno de noche, justo donde baja el personaje inventado de la historia de Calamardo, sumándole lo extraño que fue ver a una silueta de una persona real disfrazada como el vampiro que apagaba la luz, las transformaciones y el trasfondo del capítulo del buen vecino, y para culminar en aquellas escenas con vibras raras del capítulo SB-129. Sin duda fueron episodios muy raros y en su mayoría son solo de la primera temporada, dejando ver que en sus inicios Bob Esponja era una serie mucho más experimental, tocando temas y cosas más raras y no vistas normalmente. Sabemos que existen muchos más episodios igual de extraños que se quedaron fuera, así que esperamos tener el apoyo suficiente en este video para poder traerte la parte 2. Esperamos que este listado de episodios les haya traído recuerdos y sensaciones como ninguna otra. ¿Llegaste a ver uno de estos capítulos? ¿O conoces algún otro que tenga vibras o más extrañas? Esperamos tu aporte a la comunidad aquí abajo en los comentarios. Sin nada más que decir, esperamos verte de vuelta en un próximo video.